Amanda Everwood, con su pelo castaño y sus penetrantes ojos azules, era la personificación de la elegancia y la creatividad. Nacida en el seno de una familia de artistas, en su casa se respiraba el aroma de la pintura al óleo y se veían lienzos en distintas fases de elaboración. Amanda heredó el talento de su madre y la determinación de su padre, y pronto se hizo un nombre como excepcional paisajista. Sus obras eran conocidas por sus colores vibrantes y la forma en que captaban el alma de la naturaleza. Richard Everwood, en cambio, procedía de una estirpe de abogados. La familia Everwood era célebre por su destreza jurídica, con generaciones de jueces, abogados y juristas. Richard no era diferente. Sobresalió en la Facultad de Derecho. Se graduó entre los primeros de su promoción y ascendió rápidamente en uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Belleville. Su encanto, su belleza y su agudeza mental le convirtieron en un abogado formidable y en un marido deseable. Amanda y Richard se conocieron en su segundo año de universidad. Era el clásico caso de polos opuestos que se atraen. El espíritu libre de Amanda complementaba el enfoque estructurado y disciplinado de Richard. Se enamoraron rápidamente y su relación floreció entre sesiones nocturnas de estudio, inauguraciones de galerías y viajes de verano por carretera. Tras graduarse, se casaron en una fastuosa ceremonia que se convirtió en la comidilla de Belleville. Se instalaron en una preciosa casa victoriana que Amanda adoraba. La transformó en un refugio lleno de arte, música y amor. La casa tenía un gran jardín donde Amanda pintaba a menudo, inspirándose en las vibrantes flores y los cambios de estación. Richard, por su parte, se dedicaba a su trabajo y a menudo pasaba largas horas en la oficina. Tuvieron un hijo, Ethan, que se convirtió en el centro del mundo de Amanda. Su vida parecía perfecta, al menos en apariencia. Amanda dedicaba sus días a pintar, trabajar como voluntaria en el centro de arte local y cuidar de Ethan. La carrera de Richard seguía floreciendo y pronto lo nombraron socio de su bufete. Asistían a fiestas glamurosas y actos benéficos en los que a menudo eran el centro de atención. Sin embargo, con el paso de los años, Amanda notó cambios sutiles en Richard. Se volvió más distante. A menudo llegaba tarde a casa y se marchaba temprano por la mañana. El hombre cariñoso y afectuoso con el que se había casado era ahora frío y preocupado. Amanda intentó ignorar estos cambios, atribuyéndolos al estrés de su exigente trabajo. Sin embargo, la persistente sospecha en el fondo de su mente se hacía más fuerte cada día que pasaba. Carla Rowe entró en sus vidas cuando Richard la contrató como su secretaria personal. Carla era impresionante, con su pelo oscuro en cascada, sus rasgos afilados y un aura de confianza que atraía miradas allá donde iba. Era eficiente, inteligente y parecía entender a Richard de una forma que Amanda ya no podía. No pasó mucho tiempo antes de que las sospechas de Amanda se volvieran hacia Carla. Una noche, Amanda decidió enfrentarse a Richard. Preparó una cena a la luz de las velas con la esperanza de reavivar la chispa de su relación y conseguir que él se abriera. Sentados frente a frente en la mesa del comedor, Amanda se desahogó expresando sus preocupaciones y temores. Richard la escuchó pero desestimó sus preocupaciones, atribuyendo su comportamiento a las presiones de su trabajo. Le aseguró que no había nada de qué preocuparse. Pero Amanda no estaba convencida. Decidida a descubrir la verdad, Amanda contrató a un investigador privado llamado Mark Collins. Mark era un profesional experimentado con reputación de discreto y minucioso. Durante las semanas siguientes siguió a Richard y Carla, documentando sus interacciones. Las pruebas que reunió eran irrefutables: cenas nocturnas, fines de semana fuera de casa y encuentros íntimos que no dejaban lugar a dudas. Richard tenía una aventura con Carla. Amanda sintió una mezcla de emociones: rabia, traición y una profunda tristeza. No podía entender cómo Richard podía hacerle esto a su familia. Pero en medio de su confusión, también sintió una extraña sensación de alivio. Al menos ahora sabía la verdad y podía decidir qué hacer a continuación. Armada con las pruebas, la devastación inicial de Amanda dio paso a una férrea determinación. Decidió enfrentarse primero a Carla, con la esperanza de reunir más información antes de enfrentarse a Richard. Amanda organizó una reunión con el pretexto de hablar de un acto benéfico que patrocinaba la empresa de Richard. Carla, que desconocía las verdaderas intenciones de Amanda,
Aceptó reunirse en un elegante café del centro de la ciudad. La cafetería era un lugar íntimo y acogedor, con luz tenue y asientos de lujo. Amanda llegó pronto y eligió una mesa apartada en un rincón donde podrían hablar en privado. Carla entró unos minutos más tarde, rebosante de confianza y aplomo. Al acercarse a la mesa, Amanda sintió una mezcla de enfado y curiosidad. Carla la saludó cordialmente y comentó lo bonito que era el café. Amanda, ocultando sus verdaderos sentimientos, respondió amablemente y desvió la conversación hacia Richard. Mencionó que Richard había pasado mucho tiempo en la oficina y le preguntó cómo llevaba la carga de trabajo. Carla respondió que Richard era increíblemente dedicado y que los casos en los que trabajaba requerían mucho de su tiempo y atención. Amanda se acercó y, en voz baja, le dijo a Carla que sabía lo de la aventura. La cara de Carla palideció y abrió la boca para hablar, pero Amanda la detuvo diciendo que no estaba allí para acusarla ni culparla. Amanda solo quería entender por qué había ocurrido. Carla, con lágrimas en los ojos, le explicó que todo había empezado hacía unos años, cuando Richard atravesaba una mala racha en el trabajo. Empezaron a pasar más tiempo juntos y una cosa llevó a la otra. Mientras Carla hablaba, Amanda sintió una extraña empatía. Podía ver el dolor en los ojos de Carla, un reflejo de su propia agitación. Al final de la conversación, habían establecido una conexión inesperada. Amanda estaba cautivada por la inteligencia y el carisma de Carla, mientras que Carla encontraba consuelo en la comprensión y la compasión de Amanda. En las semanas siguientes, Amanda y Carla siguieron viéndose en secreto. Lo que había empezado como un enfrentamiento se convirtió en una relación compleja. Sus encuentros se hicieron más frecuentes y su vínculo se estrechó. Una noche, Carla invitó a Amanda a su apartamento, aparentemente para revisar unos documentos relacionados con el acto benéfico. El apartamento era un espacio moderno y con estilo, con ventanas que iban del suelo al techo y ofrecían unas vistas impresionantes de la ciudad. Mientras estaban sentadas en el sofá, bebiendo vino y hablando, la tensión entre ellas se hizo palpable. Carla dejó la copa y miró a Amanda a los ojos, diciéndole que había desarrollado sentimientos por ella. A Amanda se le aceleró el corazón. Ella había sentido lo mismo, pero había tenido demasiado miedo de admitirlo. Ella le confesó que sentía lo mismo y sus labios se encontraron en un apasionado beso. Aquella noche cruzaron la línea que separaba la conexión emocional de la intimidad física. La aventura fue intensa, un torbellino de momentos robados y citas secretas. Amanda se sentía viva como hacía años que no se sentía, pero también acosada por la culpa y el miedo. Se reunían en lugares apartados de la ciudad, rincones ocultos de parques, cafés apartados y el apartamento de Carla, donde se sentían libres de las miradas indiscretas del mundo. Sus conversaciones iban desde profundas discusiones filosóficas hasta bromas desenfadadas. Compartían sus esperanzas, sueños y miedos, creando un vínculo que iba más allá de la atracción física. Sin embargo, Amanda era muy consciente de la precariedad de su situación. Sabía que si Richard se enteraba, las consecuencias serían nefastas. A pesar de ello, no se atrevía a poner fin a su relación. Carla se había convertido en una parte esencial de su vida, llenando un vacío que no sabía que existía. Las sospechas de Richard aumentaron al notar el cambio de comportamiento de Amanda. Estaba más distante, a menudo ensimismada, y parecía tener un nuevo sentido de la confianza. La paranoia de Richard le llevó a instalar una cámara oculta en el apartamento de Carla, sospechando que Amanda podría haber descubierto su aventura y estaba conspirando contra él. Cuando Richard revisó las imágenes y vio a su mujer con Carla, su rabia y sensación de traición llegaron a un punto de ebullición. Se sintió castrado y humillado, convencido de que ambas mujeres habían conspirado contra él. Richard empezó a planear meticulosamente su venganza, decidido a recuperar el control de su vida. Una noche de tormenta, Richard invitó a Amanda a su despacho con el pretexto de que quería hablar de su relación y encontrar una salida. Amanda, esperanzada en una reconciliación, aceptó. Al entrar en el despacho poco iluminado de Richard, se quedó impresionada por la fría audacia de sus ojos. Richard le dijo a Amanda que se sentara, con voz carente de emoción. Amanda tomó asiento, con el corazón palpitante. Empezó a hablar,
Pero Richard la interrumpió y golpeó una carpeta de fotografías contra el escritorio. Dijo que lo sabía todo sobre ella y Carla. Los ojos de Amanda se abrieron de golpe al ver las fotos incriminatorias. Le suplicó a Richard que la dejara explicarse, pero él no podía razonar. Se abalanzó sobre Amanda y le rodeó el cuello con las manos. Amanda forcejeó, arañándole las manos, pero el agarre de Richard era implacable. Su visión se oscureció y en unos instantes desapareció. Richard estaba de pie junto al cuerpo sin vida de Amanda. Su mente era un torbellino de rabia y confusión. Sabía que tenía que actuar con rapidez para cubrir sus huellas. Montó la escena para que pareciera un robo frustrado. Saqueó la oficina y esparció papeles por todas partes. Luego se dirigió al apartamento de Carla, con la ira a flor de piel. Carla se sobresaltó al ver a Richard en la puerta y le preguntó qué hacía allí, con voz temblorosa. Richard la empujó con los ojos desorbitados de furia. La acusó de arruinarlo todo, de seducir a su mujer y de destruir a su familia. Carla retrocedió, con el miedo atenazándole el corazón, y suplicó a Richard que la escuchara y comprendiera que no era así. Pero Richard estaba más allá de la razón. Se abalanzó sobre Carla, pero ella consiguió esquivarlo, agarrando un pesado jarrón y rompiéndoselo en la cabeza. Richard se tambaleó, momentáneamente desorientado. Carla aprovechó la oportunidad y huyó, adentrándose en la noche sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Corrió por las calles empapadas por la lluvia, con la mente agitada por el miedo y la confusión. Tenía que alejarse lo más posible de Richard. Sabía que si la atrapaba, la mataría. Carla llegó a las afueras de la ciudad y encontró una vieja cabaña abandonada. Se deslizó dentro, con el cuerpo temblando de adrenalina y terror. A la mañana siguiente, Ethan Everwood se encontró sin madre, y pronto sin padre. Richard, intentando borrar su rastro, denunció la desaparición de Amanda y se inventó una coartada. Sin embargo, la policía no tardó en descubrir incoherencias en su historia. Descubrieron el cadáver de Amanda en el despacho de Richard y las pruebas forenses, junto con el comportamiento errático de Richard, apuntaron a su culpabilidad. Fue detenido y posteriormente declarado culpable del asesinato de Amanda y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Carla, mientras tanto, había desaparecido sin dejar rastro. Su coche fue encontrado abandonado en un área de descanso a kilómetros de Belleville. Hubo rumores de que había huido del país, pero nunca aparecieron pruebas concretas. Algunos especulaban con que había empezado una nueva vida con una identidad falsa. La desaparición de Carla desconcertó a muchos. Carla había crecido en un hogar marcado por el fervor religioso y la violencia, y había soportado años de represión y miedo. Huir no era solo una forma de escapar, era un salvavidas hacia la libertad. Temía las repercusiones de ser descubierta por su familia, y sabía demasiado bien los horrores que podían desencadenar sobre ella. Huir era su única forma de dejar atrás una vida de opresión por una de libertad incierta. Ethan, ahora huérfano, fue acogido por Lydia, la hermana de Amanda, que lo crió con amor y cuidado. La casa de los Everwood, antaño llena de risas y alegría, ahora permanecía en silencio, un duro recordatorio de los trágicos acontecimientos que se habían desencadenado. Lydia hizo todo lo posible por crear un entorno estable para Ethan, pero la sombra de la tragedia de sus padres se cernía sobre su infancia. A menudo se preguntaba qué clase de hombre sería Ethan cuando creciera cargando con el peso de un legado tan oscuro. La huida de Carla no estuvo exenta de dificultades. Sabía que tenía que abandonar Belleville y desaparecer por completo. Con algo de dinero ahorrado, compró un billete de autobús a la gran ciudad más cercana. A partir de ahí, se trasladó de un lugar a otro, utilizando diferentes nombres y aceptando diversos trabajos ocasionales para sobrevivir. La confianza y el aplomo que antes la caracterizaban se vieron reemplazados por una ansiedad y un miedo constantes a ser reconocida. Carla encontró consuelo temporal en pueblos pequeños donde podía pasar desapercibida. Se teñía el pelo, cambiaba de aspecto y evitaba relacionarse con nadie. Cada vez que sentía que alguien podía reconocerla, se marchaba. Su vida se convirtió en una serie de estancias temporales y fugaces momentos de paz. Echaba mucho de menos a Amanda y a menudo soñaba con el tiempo que habían pasado juntas, la pasión que compartían y los planes que habían hecho.
En una pequeña ciudad costera lejos de Belleville, Carla encontró por fin algo parecido a la estabilidad. Aceptó un trabajo en una cafetería local. Trabajaba muchas horas y era muy reservada. El pueblo era tranquilo y la gente era amable pero respetuosa con su intimidad. Por primera vez en meses, Carla empezó a relajarse y a bajar la guardia. Alquiló un apartamento pequeño y modesto e intentó rehacer su vida. Aunque el miedo a ser descubierta nunca la abandonó del todo. Ethan, ya adolescente, luchaba contra el peso de la oscura historia de su familia. Era un chico calado e introspectivo, a menudo ensimismado. Lydia hizo todo lo posible por proporcionarle un hogar cariñoso. Pero Ethan no podía escapar de los susurros y las miradas de quienes conocían a sus padres. La escuela era un reto, ya que sus compañeros le evitaban o le acosaban por el crimen de su padre. Ethan encontraba consuelo en los libros, pasando horas en la biblioteca local, sumergiéndose en historias muy alejadas de su realidad. Lydia animó a Ethan a perseguir sus intereses, con la esperanza de proporcionarle una salida positiva. Desarrolló una pasión por la escritura, volcando sus emociones y experiencias en sus historias. Sus profesores se dieron cuenta de su talento y le animaron a seguir una carrera literaria. A pesar de la oscuridad de su pasado, Ethan encontró esperanza en el futuro que podía crear para sí mismo. Un día, mientras hojeaba viejos álbumes de fotos familiares, Ethan encontró una fotografía de sus padres en tiempos más felices. Parecían tan enamorados, tan llenos de vida. Se preguntó cómo había podido salir todo tan mal. Decidido a entenderlo, Ethan empezó a indagar en la historia de su familia. Leyó viejos artículos de periódico. Entrevistó a personas que habían conocido a sus padres y reconstruyó la historia de sus vidas. La investigación de Ethan le lleva a descubrir la aventura entre su padre y Carla. Estaba conmocionado y triste por la traición, pero también sentía una extraña conexión con Carla. Se preguntaba qué habría sido de ella después de aquella fatídica noche. Su búsqueda de respuestas le llevó a ponerse en contacto con Mark Collins, el investigador privado que Amanda había contratado. Mark, ya jubilado, dudaba en reabrir viejas heridas, pero se sintió conmovido por la determinación de Ethan. Mark compartió con Ethan los detalles de su investigación, las pruebas que había reunido y los acontecimientos que habían tenido lugar. Ethan se enteró del enfrentamiento entre su madre y Carla, de su posterior aventura y de la noche en que su madre fue asesinada. Ethan sintió una mezcla de emociones, rabia, tristeza y una profunda necesidad de cerrar el caso. Decidido a encontrar a Carla, Ethan siguió el rastro que ella había dejado. Visitó los lugares donde se había alojado. Habló con personas que la habían conocido y poco a poco fue reconstruyendo su viaje. El rastro acabó conduciendo a Ethan a la pequeña ciudad costera donde ahora vivía Carla. Carla estaba trabajando en su turno habitual en la cafetería cuando Ethan entró. Al principio no lo reconoció, pero a medida que se acercaba, vio una tristeza familiar en sus ojos. Ethan se presentó y le explicó que era el hijo de Amanda y Richard. Carla se quedó atónita, llena de una mezcla de miedo y esperanza. Invitó a Ethan a sentarse y empezaron a hablar. Ethan le contó a Carla su vida, sus luchas y su búsqueda de respuestas. Carla, a su vez, compartió su historia, su huida y sus intentos de rehacer su vida. Hablaron durante horas, compartiendo su dolor y sus recuerdos de Amanda. Carla reveló lo mucho que había amado a Amanda y cómo la aventura había sido una fuente de alegría y tormento. Ethan le preguntó a Carla sobre la noche en que asesinaron a su madre. Carla relató los hechos con la voz temblorosa por la emoción. Le contó cómo Richard se había enfrentado a ella con rabia y violencia, y su desesperada huida. Ethan escuchó atentamente, sintiendo una mezcla de rabia hacia su padre y compasión por Carla. Ethan decidió quedarse un tiempo en la ciudad costera para conocer mejor a Carla y encontrar una solución para sí mismo. Pasaron mucho tiempo juntos, hablando de Amanda, compartiendo historias y ayudándose mutuamente a sanar. Carla encontró consuelo en la presencia de Ethan, y Ethan sintió una sensación de conexión y comprensión que nunca antes había experimentado. Con el paso del tiempo, la relación entre Ethan y Carla se hizo más fuerte. Se convirtieron en un sistema de apoyo mutuo que les ayudó a curar las heridas del pasado. Ethan siguió escribiendo, inspirado por las historias que Carla le contaba y la fuerza que veía en ella.
Carla encontró un nuevo sentido a su vida, ayudando a Ethan y encontrando la manera de seguir adelante. Pasaron los años y Ethan publicó su primera novela, un relato ficticio de la historia de su familia. El libro fue aclamado por la crítica y Ethan recibió elogios por su profundidad emocional y su capacidad narrativa. Dedicó el libro a su madre, Amanda, y a Carla, que le habían enseñado la importancia de la comprensión y el perdón. Carla, mientras tanto, siguió viviendo en la ciudad costera, encontrando paz y estabilidad. Siguió en contacto con Ethan, visitándole a menudo y viendo cómo se convertía en un escritor de éxito. Encontró consuelo en el hecho de que había podido ayudar a Ethan a cerrar su historia y que ambos habían encontrado una forma de seguir adelante. Los asesinatos de Everwolf se convirtieron en un caso tristemente célebre en Belleville, un cuento con moraleja sobre el engaño, la traición y las devastadoras consecuencias de las pasiones ocultas. El arte de Amanda se hizo famoso, y sus paisajes se impregnaron de una belleza inquietante que atrajo a admiradores de todas partes. El nombre de Richard, antaño respetado, se convirtió en sinónimo de tragedia y locura. Años después, la ciudad seguía murmurando sobre Carla Monroe, la enigmática secretaria que desapareció en la noche. Su destino seguía siendo uno de los mayores misterios de Belleville, una sombra persistente sobre la trágica historia de la familia Everwolf. Ethan creció cargando con el peso del legado de sus padres, decidido a forjarse un camino diferente y liberarse del ciclo de traición y violencia. Al final, la historia de los asesinatos de Everwolf sirvió para recordar con crudeza la fragilidad de las relaciones humanas y las devastadoras consecuencias de los secretos y las mentiras. Fue una historia que se contaría durante generaciones, un oscuro capítulo de la historia de Belleville que nunca se olvidaría. Ethan siguió escribiendo, y sus obras solían explorar temas como el amor, la traición y la redención. Sus novelas resonaban entre los lectores, muchos de los cuales desconocían la verdadera historia que se escondía tras sus palabras. A pesar de la oscuridad de su pasado, Ethan encontró la manera de convertir su dolor en arte, creando algo hermoso a partir de las cenizas de la tragedia de su familia. Al final, los asesinatos de Everwolf fueron algo más que un crimen. Fueron una historia de amor, pérdida y el poder perdurable del perdón. Las vidas de los implicados cambiaron para siempre, pero encontraron la manera de seguir adelante, de encontrar la paz y de crear algo nuevo a partir de las ruinas de su pasado.